momento. Si hay alguno que tiene alguna pregunta con respecto a algunos de las evaluaciones que tengan pendientes, pueden escribirme y con gusto yo voy a hablar con la profe o pueden enviarle un correo a la profesora y ella con gusto va a poder orientarle en las dudas que puedan surgir en alguna de las tareas y actividades evaluadas. Ahora ya nos queda solo la evaluación final. Para algunos tienen algunos otros pendientes, así que porfa, contactarse conmigo y con mucho gusto voy a poder ayudarles. Lo importante es que podamos ponernos al día con los que nos queda de tiempo. Entendemos que estamos cerrando años, cerrando semestre, estamos bastante ocupados, por lo cual entendemos y por eso vamos a estar ahí igual apoyándoles. Muy bien, bueno, ya estamos en la hora, vamos a orar, dar algunas informaciones y entonces ahí avanzamos para no quitarle tanto tiempo a la profe de la actividad de la tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, gracias por tu amor y misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque eres buena con nosotros, porque nos ayuda y nos bendice. Y a cada uno de los que están presentes, ¿sabes? Si hay alguna situación en particular, lo ponemos en tus manos para que, de acuerdo a tu voluntad, Señor, sea respondida cualquier situación o algún pedido que puedan tener en su corazón. Guíanos, danos fortaleza en el término de año y que tú siempre tengas el timón de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría solo recordar hoy como a manera de reflexión el Salmo 23, el versículo 1 que dice, Jehová es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Hay momentos que estamos afligidos, estamos pasando por momentos difíciles, por una u otra situación, por algún familiar, algún tema de salud, algún amigo, el trabajo, económicamente, pero a pesar de las situaciones en las que podamos estar pasando, recordar que Jehová es nuestro amparo, perdón, Jehová es nuestro amparo y fortaleza también. Así que Él sea nuestra fortaleza, ¿verdad? Y en el Salmo 23 también dice que Él es nuestro pastor. Entonces, para que nos aferremos de su mano, porque Él es nuestra fortaleza y además nuestro Padre amante y pastor que guía en cada uno de los momentos difíciles. Muy bien, entonces avanzamos con la actividad de esta tarde. Solo recordar, entregar las actividades pendientes y por favor a realizar las actividades, la conexión Sense que es en plataforma. Cada vez que usted entra, usted hace una conexión, pero lo importante es que cuando cierre, pueda cerrar igual como entró con su clave única y ahí hacer bien el cierre del acceso de registro de asistencia. Bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Somos poquitos pero poderosos. Bienvenida, Ujú. profesora Camila, a la clase de hoy. La Gracias. clase es toda suya. Así que vamos a estar atentos a cada una de las partes de la clase de hoy. Bendiciones. Muchas gracias, Elisa. Eh, Aprovechando, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas las que estamos. Eh, Voy a dejar mi correo en el chat porque yo no tengo correo institucional, ¿ya? Pues si es que alguno me escribió al que yo tenía antes, no me llegó nada porque no existe. Así que mi correo personal lo voy a dejar acá en el chat. De todas formas, Eli siempre se ha estado contactando conmigo por las dudas y consultas. La verdad que hoy día es la clase de cierre y de repaso y de, como dijimos en la clase anterior, de dudas y consultas que le hayan quedado de los otros tres módulos anteriores, ¿ya? No hay un módulo nuevo, no hay contenido nuevo, entonces la idea es que las preguntas y consultas, dudas surjan de ustedes. Ya la semana pasada hubo ahí un pequeño error técnico, un problemita que tuvo Eli para dejar grabada la clase. Entonces, por eso no ha estado en el sistema la clase grabada, ¿ya? Pero está la presentación y yo voy a hacer una cápsula como para hacer un repaso de lo que hablamos la clase anterior, ¿ya? Como el módulo completo. De todas formas, es la misma información. eh, no es la misma, pero existe mucha información que está dentro de las clases teóricas que están en la plataforma, ¿ya? No sé si hay alguien que todavía tenga alguna consulta respecto a las evaluaciones que han ido haciendo, eh, o algún contenido en específico que crean que no haya quedado bien claro. Sé que hay gente que está aquí que no estuvo en la clase pasada, entonces quizá si tienen alguna duda respecto a eso también lo podemos aclarar para exponer los PPTs que teníamos.
Hola Camila, ¿me escuchas? Sí, hola Sí. Cindy. Mira, yo en realidad una consulta que le mencioné a Elizabeth, pero creo que era un error de plataforma porque en la última evaluación salía el caso de María de nuevo, que lo recuerdo que había sido la primera evaluación. Eso era un error Sí, nomás, ¿cierto? sí, Ya. es un error. Que la verdad, estas evaluaciones estaban por sistema y se repitió ese caso en todas las actividades, así que no, no, es un error. No tienen que contestar las preguntas de nuevo, ni mucho menos. Ya, Ok, así que gracias. no hay problema con eso. Y varios sí, Elisa me había preguntado, de hecho, por el tema. Ahora, respecto a lo que vimos en la clase pasada, para los que no estuvieron, voy a proyectar la presentación de la clase anterior, que es esta, porque acá igual repasamos algunas cosas que no van a encontrar en la plataforma digital, ¿ya? Tiene que ver con, ahí estábamos en el módulo 2, este es el módulo 3. Em, Acá lo que más repasamos la última semanita que tuvimos fue el tema de cómo elegir e identificar el tema de la capacitación que vamos a hacer como gestores de inclusión a nuestra organización o empresa en la que estemos insertos como gestores, ¿ya? Ahí identificamos todo esto, los contenidos que puede tener una capacitación, ¿cierto? Que es la transmisión de información, desarrollo de habilidades, de actitudes, de conceptos. Reforzamos bastante que fuera teórico, pero al mismo tiempo práctico, que es lo que más queda, la evidencia ha demostrado eso al menos. Vimos cuál era el proceso y qué es lo que se requiere para una capacitación, ¿ya? Cuáles son estos componentes, dónde están los insumos, ¿cierto? De las personas, los recursos humanos, pero también los recursos monetarios, el proceso de toda esta capacitación, lo que esperamos, ¿cierto? Buscar, el producto final, que serían las actitudes o habilidades que queremos desarrollar en nuestra empresa, en nuestro equipo y la realimentación, que es la evaluación de los resultados, ¿ya? Y esto era lo mismo, íbamos viendo el ciclo, la detección de necesidades, ¿cierto? Los programas, la ejecución y la evaluación. Acá vimos uno por uno, si lo recuerdan ahí los que estuvieron. Cada una de estas etapas la analizamos sistema por sistema, vimos posibles preguntas que ustedes podrían hacerle a su organización, ¿ya? Como les dije, cada etapa la fuimos complementando, ¿ya? La evaluación de los resultados, que era la etapa final, también es clave que esté siempre dentro de su plan y que lo realicen, ¿cierto? Los tipos de técnicas que se pueden hacer al momento de capacitar. Yo ahí les mencioné que estas eran algunas de las que existen, no quiere decir que sí o sí tengan que ser estas, ¿ya? Pues hay muchas otras más, o incluso que son las mismas pero se conocen con otros nombres, así que no hay problema con eso. Estas son algunas recomendaciones solamente, ¿ya? Y repasamos mucho lo que tenía que ver con los procedimientos que nos ofrece, la oferta que nos ofrece Sense, ¿ya? Cómo podemos optar a otros tipos de capacitaciones que no sean solo de OMIL, que era, ¿cierto? Una entidad, perdón, que revisamos en otras clases anteriores, a la cual con la cual nos podemos contactar dentro de la comuna donde estemos ejerciendo como gestores para pedir apoyo, para pedir evaluaciones de puestos de trabajo, capacitaciones, ¿cierto? O distintas orientaciones, incluso cómo publicar un anuncio o cómo ingresar a la Bolsa Nacional de Empleo. Todo eso se lo podemos solicitar a OMIL, ¿ya? Pero también está el Sense como entidad mayor, ¿verdad? Porque es Sense y luego OMIL. Recuerden que ahí OMIL se desprende de este otro servicio. Y dentro de esto estaba la capacitación y apoyo a la contratación, donde existen tres sistemas, tres programas, que es la franquicia tributaria de capacitación, programas de capacitación como tal, donde hay distintas temáticas que revisamos la semana pasada, y el subsidio al empleo, ya que es un subsidio que se gana la administración dependiendo de los requisitos que pone Sense.
pero en el fondo es para fomentar la mayor empleabilidad de personas, ¿ya? Por rango etario o por ciertas características en puntual. También vimos que habían iniciativas para la búsqueda de empleo, ya que es todo lo que tiene que ver con promoción y coordinación, ¿cierto? Que aquí es donde entra UMIL. Otra función del CENSE es supervisar y fiscalizar, ya que todos los funcionamientos y todos los programas se estén llevando a cabo. Y en eso también hablamos de este sistema que vigila, ¿verdad? A todas las personas que están registradas, entre ellos, por ejemplo, ustedes, cuando se certifiquen, porque ahora estamos en el curso, luego viene la certificación de gestor, van a aparecer también en el Sensei, ¿ya? Y eso también lo va a supervigilar. Y igual que si ustedes se transforman en facilitadores, también van a estar en la plataforma. En el fondo es para evitar cualquier engaño y que todo el proceso sea riguroso. Otra función es analizar, ¿cierto?, para mejorar la empleabilidad. Acá vimos de que Sense tiene distintos laboratorios laborales o observatorios donde ellos aplican ciertas técnicas y estrategias y si estas funcionan, se generan estrategias para publicarse y que sean de utilidad para todas, ¿cierto? Todos y todas las personas que trabajan en empresas, ya sea en jefatura o cualquier otro trabajador. Tiene otras iniciativas que son otras líneas de programa, donde está el programa Fórmate para el Trabajo, línea de discapacidad, ¿ya? Y este programa era súper bueno, lo conversamos también ahí porque claramente nos importa porque tiene especificidad, ¿cierto?, en discapacidad y es un programa destinado a mujeres, ¿ya? Y hombres desde los 16 años en adelante sin tope de edad, solo el mínimo son los 16 años, pero como dije no hay tope, ¿ya? Y acá se entregan conocimientos teóricos y competencias, ¿cierto?, que le permitan desarrollarse de mejor forma a todas las personas. También incluye seguros, incluye otro tipo de prestaciones, así que es un programa súper bueno que ustedes tienen que manejar como gestores, a los que podrían postular a ciertos usuarios, ciertas personas, orientar, etcétera. ¿Ya? También está la transferencia al sector público, donde SENSE transfiere recursos, ¿cierto?, a organismos del Estado con fin de que esto capacite y entregue herramientas a la población en condición de vulnerabilidad, donde está, por ejemplo, Gendarmería y Mejor Niñez. Está también el proyecto Más R, que es una mesa de trabajo público-privada, ya que recoge todas las experiencias, las buenas prácticas en materia de intervención psicolaboral. Ya esto también, por ejemplo, se asocia a procesos que se han realizado en Gendarmería, en distintas entidades. Y está el Fondo de Desarrollo Regional, ya que también financia programas de empleo y capacitación para personas con escasos niveles de escolaridad y calificación laboral. Así que esos son procedimientos que ustedes deben manejar como futuros gestores. Y por último, que esta era una de las partes más importantes y donde más, cierto, reforzamos la clase anterior, son las acciones que tenemos que cumplir como gestores de inclusión, ¿ya? Y acá hicimos un análisis donde están acciones que se tienen que cumplir sí o sí, pero hay otras acciones que además se tienen que subir, ¿cierto?, a la dirección del trabajo, a la plataforma. Es decir, hay que comunicarlas y hay que registrarlas y en algunos casos hay que cumplir ciertas fechas. Y eso es clave y es importante, ¿ya? Lo voy a volver a repasar porque me interesa mucho que de verdad quede muy claro. Y después podemos volver a mostrar en los ejemplos que yo di la semana pasada, que era un ejemplo para cada uno, ya donde teníamos, lo primero es el diagnóstico del organismo, ya, o de la institución a la cual nosotros vamos a llegar. Ese diagnóstico yo les mencionaba en la clase de que puede ser un checklist, ya puede haber una tabla, yo acá les mostré un Excel con distintos tipos distintos tipos de preguntas, de formato. Lo importante es que sea un diagnóstico integral, que contemple muchas aristas, no solo temas de inclusión, sino que ustedes también revisen
por qué leyes se rige su empresa, su institución en la que están, ¿ya? Eso es súper clave porque así le pueden dar sugerencias, recomendaciones que después no vayan a pasar a llevar ningún otro lineamiento. Obviamente acceso y diseño, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los tipos de funciones, con los tipos de organizaciones que hay dentro de la empresa. Así que ahí lo vamos a ir revisando. Pero es importante que este diagnóstico se haga a comienzos de año o en su defecto si usted es contratada por ejemplo, en mayo, que lo haga en los primeros 2 meses, ¿ya? Que el diagnóstico esté sí o sí realizado en cuanto entra el gestor de inclusión a cumplir sus funciones. Después vimos los análisis de puesto de trabajo, que también tienen que realizar ustedes, o evaluación de puesto de trabajo, ahí lo pueden encontrar como APT o EPT. Y también yo mostré un formato, pero existen distintos tipos. De hecho, ustedes pueden crear su propio tipo de formato o bien pueden recurrir a la OMIR, como les dije. También tienen su propio formato y ahí se pueden orientar por las personas que estén a cargo de las evaluaciones o los análisis, ¿ya? Y como lo vimos en el módulo 2, estos análisis, ¿cierto? Son a un puesto de trabajo, no es analizar a una persona, ¿ya? Entonces, como gestores, yo sé que, por ejemplo, si ustedes son gestor de una empresa de 500 personas, 500 análisis de puestos de trabajo, igual es una suma muy grande, ya que no van a dar abasto. Entonces, lo que al menos la ley promueve y dentro de las funciones del gestor es que sí o sí esté hecha el análisis del puesto de trabajo que va a ocupar un trabajador en situación de discapacidad. ¿Ya? Eso sí que sí sería clave que ustedes lo hagan y que debiese estar hecho antes de que ustedes suban el anuncio, ¿ya? Y realicen la entrevista. Eso tiene que estar previo a. Después vimos la publicación de empleo, que también hay un formato, eso lo vimos en la primera clase en el módulo 1, donde tienen que adherirse, ¿cierto? Especificar que este puesto de trabajo está bajo la ley 21.015, ya que ustedes pueden generar adaptaciones para la entrevista, en el fondo que sea un lenguaje inclusivo, que no haya ningún tipo de discriminación en el formato, etcétera, y que sea publicado en la Bolsa Nacional de Empleo. Ya eso es súper importante porque es un respaldo para ustedes. Como les dije, les va a llegar un certificado de que ustedes lo publicaron, queda un registro de cuántas personas se presentaron al trabajo, así que es súper valioso. Eh, y eso sí o sí, después la plataforma de la Dirección del Trabajo les va a pedir que lo suban, ¿ya? En el caso de que ustedes no cumplan con la cuota, les va a pedir justificar dónde está su publicación de empleo. Por eso está con un tic verde. Todo lo que está con verde es porque tiene que ser sí o sí, la dirección del trabajo lo exige, ¿ya? Después viene la entrevista, que es un paso que yo sé que en muchas empresas eh, no se invita al gestor de inclusión a participar de la entrevista, pero lo que ustedes debiesen hacer, ¿cierto? Es capacitar a todas las personas que ustedes saben que en su empresa son figuras, ¿cierto? Que tienen jefatura, por ejemplo, y que sí o sí siempre van a estar realizando entrevistas y capacitarlas para que en el fondo sean entrevistas inclusivas y que además se promueva esta autorización de ley de privacidad, que también lo vimos en el módulo 1 y después voy a subir, les voy a mostrar un ejemplo para repasar. Después tenemos el plan de capacitación, que es todo lo que vimos en el módulo 3, ya que es donde ustedes tienen que redactar los objetivos de la capacitación, quiénes van a ser las personas que van a participar o que van a impartir la capacitación, quiénes van a ir de público. eh, y ese plan de capacitación tiene que ser anual, ¿ok? Tiene que ser anual y lo pueden dividir en semestres y si están en un sistema donde se trabaje por trimestre, lo hacen obviamente en trimestre, ¿ya? Pero sí tiene que estar las actividades de todo el año.
Importante en el plan de capacitación es que no se casen con una fecha en específico. Lo que pueden ahí hacer es, por ejemplo, poner que se va a llevar a cabo durante enero, febrero, marzo, abril, poner meses, ¿ya? No una fecha en puntual porque eso se hace más, en el fondo ustedes se pueden ahí, como dicen, pisar la cola. ¿Ya? Hay una evaluación de resultados del plan de capacitación, eso también se los dije, que tienen que sí o sí hacer esta retroalimentación. Después viene la política de inclusión laboral, que la tienen que publicar, ¿ya? Eso sí o sí se declara en la dirección del trabajo. Y la política, que la pueden elaborar ustedes solo o en conjunto con el equipo ya del organismo, empresa donde estén ustedes. Es importante acá que no sea de gran extensión esta política, que no tenga tantas páginas, tiene que ser clara y precisa, tienen que ojalá revisar las más personas, que no solo sean aprobadas ni revisadas por una persona para que así también tenga otra mirada. Y como les dije, es que si trabajan en educación, hagan una política de inclusión laboral para los trabajadores y otra política de inclusión para los estudiantes o alumnos, ¿ya? Que sean distintas, porque si no, ahí pueden ocurrir algunos errores. Y finalmente, la política de inclusión es lo que respalda a todos los trabajadores y a todas las personas para quien va publicada. Y eso igual es muy importante, tiene que sí o sí estar visible en alguna plataforma, en la página web de la institución, en los correos, hacer un correo por difusión, etcétera. Pero todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa tienen que tener la política. Ya todos tienen que tener acceso a eso. Otra función del gestor es registrar los contratos de personas con discapacidad, ya que vayan sumándose a la empresa, y para eso tiene que ser los primeros 15 días hábiles, sí o sí, ¿ya? Y eso lo declaran en la dirección del trabajo, donde solo les van a pedir el contrato de esta persona y el registro nacional de discapacidad, en el certificado. Lo mismo tienen que hacer en el caso de que esta persona renuncie o se despida. Sí o sí lo tienen que comunicar con tiempo para que así la dirección del trabajo, como va calculando la cuota que ustedes requieren por mes, lo hace automáticamente, ¿ya? Y por último, lo que hay que hacer es la comunicación electrónica anual que se hace hasta el día 30 de enero, ya en este caso, por ejemplo, del 2025. Hasta ahí tienen plazo ustedes para comunicar cuántas personas tienen trabajando con discapacidad para subir su política de inclusión laboral y su plan de capacitación. Eso sí o sí se tiene que subir. Así que tiene que estar ahí en formato PDF, se solicita que esté firmado y timbrado por las entidades de su empresa. Eso es en el fondo las funciones más importantes que ustedes tienen que tener por ley. Ahora, otras funciones que les puedan exigir, claramente eso va a depender de su empleador, ya y del contrato y de las funciones que se le impusieron por contrato. Una pregunta que surgió la semana pasada, que alguien me hizo, fue respecto a si hay algún límite de horas o alguna exigencia mínima de horas por contrato para gestor de inclusión. Y la verdad es que la ley no dice nada, ¿ya? Por lo tanto, hay personas que están contratadas por 5 horas, por 10 horas, jornada completa, o sea, las 44 horas. Entonces ahí tienen que, ustedes es un acuerdo al que se llega con el empleador. Pero lo que sí o sí tiene que estar esta persona es contratada por la empresa, ¿ya? Tiene que ser el gestor contratado por la empresa, eso es muy importante. Y si usted, por ejemplo, tiene otras funciones, pero además la quieren agregar como gestor, se tiene que hacer un anexo de contrato y obviamente coordinar la cantidad de horas, que no exceda lo que se estima por ley. Eso también es importante. Y eso también se declara en la dirección del trabajo, ¿ya? Porque tiene que estar declarado sí o sí antes de final de año, para que la dirección vea de que en el fondo todo el año cumplieron con un gestor de inclusión.
¿ya? Eso también es clave. Y si esta persona se va de la institución, también lo tienen que declarar y comunicar, ¿ya? Porque si no se está infringiendo la ley. Así que esas son las funciones y las acciones que revisamos la semana pasada, que me gustaría igual, o sea, que ya hoy día las volví a exponer porque es muy importante que las tengan claras. Y Camila, recuerden que hay multa, así que eso perdón, por eso es muy importante. Diga. eh, habíamos conversado la semana pasada ver la posibilidad para aquellos que no siempre hacen este trámite, revisar en la página de la Dirección del Trabajo para poder mostrar un poco cómo se hace este trámite de la Sí, información. sí, mira, lo que pasa es que yo en este minuto estoy como gestora de inclusión de una institución, pero tengo que tener el acceso de las claves, ¿ya? Y no las puedo mostrar acá. Entonces lo que voy a hacer va a ser un video tipo y lo voy a dejar grabado para que Lisa lo suba. ¿Ya? No sé si se puede decir. Ya, porque esa es la idea, de que como dijimos la semana pasada, lo ideal hubiese sido hacerlo como en vivo, pero va a ser lo mismo, solo que sin nombres de ninguna institución, ni claves, ni acceso, ¿ya? Pero para que ustedes lo hagan, porque en el fondo igual la idea es que todos sepan, no es muy difícil, yo sé que hay tutoriales, pero estuve revisando uno para ver si usábamos ese, y hay cosas como que siento que se enredan más. ¿Ya? Así que yo voy a hacer uno para que les quede ahí a todos disponibles. No sé si hay alguna duda o consulta hasta aquí para los que no estuvieron la semana pasada. O de algún otro módulo, del uno del 2. Camila, yo tengo que confesarme que creo que soy la más atrasada de todo el grupo. Pero estuviste en Estuve la clase pasada. Estuve en la clase pasada, Sí, pero me ha tocado salir y no he estado. Entonces, ya, eh, pasa que tengo pendiente algunas tareas y yo había ya, escrito haciendo la consulta por una de las tareas que como que repetía un poco arriba y abajo. Era como sí, la misma información. Solo es la pregunta siempre de arriba, lo de abajo es la estructura, me imagino sí, lo que sí, van sí, a sí. evaluar, ¿cierto? Exacto, justo de hecho Cindy también había preguntado hace un ratito eso y como es un error de plataforma que se copió todo el rato el caso de la señora María, creo, ¿o no? Pero Ujú. que como que son preguntas que se vuelven a repetir abajo, pero las que importan son las del caso, Ya. O ¿ya? sea, No, siempre no, nos guiamos por el caso. siempre guíense por el caso, sí. Ya, De hecho, per- los que yo ya he revisado, a todos les pedí por el caso. perfecto. Ahí fue un error de, no sé, si fue el sistema que lo publicó, o no. Pero eso es. Ok. Patti, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mira, yo de igual forma creo que me enredé en ¿Ya? cuanto a la actividad del módulo 2. La verdad, Ok. no entendí en sí cómo es que se hace el mapa, o sea, qué es lo que hay que decir en el mapa, porque yo lo que hice fue o lo que entendí es qué va primero, no sé, digamos, la dirección del trabajo va primero, o lo primero iba el cense, es así. No entendí la verdad cómo se hace esa actividad. Ya, habían varias formas, una como un organigrama o como ya como un mapa conceptual donde tú puedes, la idea es que ustedes decidieran cómo iban a hacer este flujo, ¿ya? Si es como si hay una institución dentro de otra o algunos, por ejemplo, hicieron esto como de que, por ejemplo, si me acerco a OMIL, desde OMIL se deriva a tal programa, ¿ya? Esa es la idea, que sea como un flujo obviamente ahí con las flechas indicando, y después, de hecho eso lo dice la tarea, después ustedes ponen una explicación como en un párrafo, ¿ya? Como para que también, en el fondo, yo también me entienda lo que ustedes me quisieron decir si es que no queda explícito en el dibujo. No sé si se entiende, Patti. Sí,
Sí, ahora ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, es que la Ya. verdad, o sea, lo Sí, yo leí, creo que lo no, no, redactaron un poco extraño ahí. ya, pero perfecto, listo, ¿Sí? mil Ya. gracias. No, de nada. Cindy, no sé, también tenías la manito. Sí, yo tenía una consulta que no sé si se dijo la primera clase, porque igual entré como al curso en la segunda clase. Ya. Y tú nos comentabas en esa clase, Camila, que uno para certificarse como gestor tiene que dar una evaluación a través de Sí, Chile Valora. sí. Entonces yo quería saber eh, cuántas veces se puede dar esa evaluación si uno, por ejemplo, no aprueba y cuál es el valor que tiene. Me imagino que hay un valor asociado a la evaluación o no. Eso. Sí, mira, hay un valor asociado, pero que va a depender también de la entidad que te acredita, que te certifica, ¿ya? Y también hay temas de que, por ejemplo, porque yo en esa clase les mencionaba que en tres ciudades se está ejerciendo, que es en Sí, Concepción, Temuco y Concepción. Santiago, ¿ya? En Sí. esas tres partes se está certificando con distintas entidades que están asociadas a Chile Valora, ¿ya? Entonces va a depender de esa entidad el valor. Pero un consejo, y que fue lo que yo hice en su momento cuando me certifiqué, es que, por ejemplo, si ustedes son varios colegas de una misma empresa, organización, institución, envíen un correo ya solicitándolo como para varios. Y ahí el valor se reduce bastante. ¿Ya? Entonces ahí es como un valor de empresa, una oferta en el fondo que les hacen, Combo. ¿ya? Un combo, claro, exactamente. Así que igual yo los invito a que lo hagan porque hay mucha gente que ha hecho el curso de gestor, pero no se certifica. Claro. Y en el fondo no, yo igual digo que es un poco perdido porque tampoco es algo que les puede servir. El día de mañana, ¿cierto? Pueden estar ejerciendo dos trabajos, dos funciones, no hay problema con eso. Y se están necesitando cada vez más, y aunque en un momento fue furor, la prueba tiene buen filtro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo siempre cuento mi experiencia personal, nosotros éramos muchos, yo la di en Santiago, nos presentamos mucho y aprobamos 5. Entonces fue igual un filtro potente que yo no pensé que iba a ser tanto así, pero eso igual habla bien de que se está aplicando bien en el fondo lo que quiere la ley, ¿ya? Entonces uno la puede dar una sola vez la prueba. Esa era la otra pregunta, perdón. Te dejan repetirla una vez más. Entonces se puede dar 2 veces, si es que en la primera te va mal, ¿ya? Ya. Y no tiene un valor asociado. Ah, La ya. puedes repetir de Camila, forma gratuita. y allí en esa prueba hay que mencionar las leyes, conocerlas de memoria. ¿Cómo es más o menos la prueba, Ya, el desarrollo? ¿Hay que hacer un plan de trabajo, como el que se eso sube a la lo, dirección del trabajo? claro, ya, igual para que, no sé si, es que yo no veo las mismas cosas que ustedes en la plataforma, entonces ahí me tienen que decir si ustedes ven las clases, han visto las clases grabadas, o sea, ¿están disponibles o no? No ¿Sí? todas estaban, el otro día faltaban unas, después las subieron, Ah, falta ya, la 3. sí, porque esa es la que estábamos mencionando hoy día de que ahí Eli Sí, tuvo un problemita y no le quedó grabada. esa no está en la plataforma. Ya, pero la otra sí. Ya, porque ahí me recuerdo que igual les mencioné más o menos cómo era la prueba, pero mira, siempre todos los años yo creo que van actualizándola, es lo ideal. Pero el diseño en sí son 2 evaluaciones de alternativas, son largas, pero no dan tanto tiempo para responderla, y son prácticas, son casos, Lucía, son donde tú tienes que ponerte la situación como gestor, qué harías en este caso, etcétera. Como digo, son 2 que tienen cierta ponderación, y después de que tú rindes esas 2 evaluaciones, te toca dar una entrevista con un gestor de inclusión, y es una entrevista de 1 a 1, es decir, individual, y esa entrevista tiene una duración aproximada de 1 hora, incluso a veces más, dependiendo
dependiendo, bueno, la extensión que ustedes tengan con el evaluador. ¿Ya? Yo me acuerdo que demoré harto, además que me tocó como de la última, así que la di bien tarde. Em, y ahí es práctico, ¿ya? Ahí es práctico, ahí muestran videos. En este caso, por ejemplo, la persona que me evaluaba tenía un computador donde ella ponía videos, por ejemplo, de llegando a una empresa, por eso es súper importante que sepan evaluar accesibilidad. Ya, entonces te ponían en el lugar de, ya, si tú fueras, imagínate que la persona que iba grabando era tu mirada como gestor. Entonces tenías que irte fijando en todos los detalles, ¿verdad? Y después te preguntaban, ¿qué cosas crees que no miró? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo adaptarías esto? ¿Ya? En el fondo todo es como un análisis de puesto de trabajo, pero también de acceso, un diagnóstico. Esa era una primera evaluación, después que tenía una ponderación. Después viene otra, ya donde te hacían calcular, por ejemplo, en un Excel salía la cantidad de trabajadores y tú tenías que sacar la cuota de personas que debiese tener esa empresa ya contratada con discapacidad. Entonces ahí era más Sacar que el nada la 1%, operación. una cosa así. Exactamente, Ah, sí. Ya el 1%, etcétera. Pero traía ahí algunos como cosas como para enredarse, pero era en el fondo era contar y sacar el 1%. ¿Ya? Después venía otra donde se está creando, ellos te mostraban un plan de capacitación que le faltaban algunas cosas o que tenía algunos errores y te dejaban que tú redactaras, ¿ya? Por eso también se hacía en un computador, que le cambiaras cosas, que le agregaras. eh, Después venía una parte de preguntas, preguntas directas, también había como un verdadero y falso porque había que justificarlo. Por eso se demora tanto, porque es bien larga. Y también te van preguntando sobre ti, sobre tus competencias, en qué en el fondo, en este minuto, cuando tú estás dando la prueba, si estás trabajando, si tienes eh, alguna profesión afín con la inclusión, eso igual es importante, ¿ya? O si estás en el mundo de recursos humanos, en temas de contratación, cuál ha sido como tu experiencia laboral, eso también lo pregunta. ¿Ya? Y bueno, ahí la persona que te evalúa no te puede dar una nota ni decir el puntaje final, pero sí te puede dar una orientación de qué es lo que piensa él o qué es lo que te falta, etc. ¿Ya? Y después se te da la respuesta, pero la respuesta de si aprobaste o no aprobaste se demora, no es rápido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no sé, yo creo que fui a rendir una prueba como en enero esa vez y tuve mi respuesta eh, a fines de marzo, una cosa así. ¿Ya? Entonces, si en el caso de que ustedes hayan reprobado, sí les indican por correo si en qué tuvieron falencias, en cuál de toda esta etapa, ¿ya? Y después ustedes les dan una nueva fecha para ir a rendir. Entonces, igual ahí se va a demorar un poquito el sistema. Y después de que ya les llega el certificado, aparecen automáticamente en Chile Valora. Eso es súper rápido. Como que te llega un certificado de la empresa donde tú en el fondo rendiste y después te llega otro certificado directo de Chile Valora donde apareces tú y uno se puede buscar en la plataforma y claramente ahí, validado. Así que igual yo les aconsejo, les invito a que la realicen. Tampoco es lo más difícil del mundo. Yo creo que se le hace muy difícil a personas que de verdad nunca han estado muy involucradas con el tema de la inclusión. Ya como que ahí sí se torna más complicado, que es lo que le pasó a varios y que yo también lo he visto ahora ya como trabajando en el área. Pero si se sienten seguros y todo, tienen que darle y tienen que saber las 3 leyes clave, que son las que revisamos igual en el módulo 1, ¿cierto? Que son como las más importantes. Pero tampoco es saberse la ley de memoria. Ya es como esto rige tal cosa y todo. Ahí revisando igual si es que la dirección del trabajo ha subido algo, porque por ejemplo ahora se está hablando de la cuota del 2%, que se subió del 1% al 2%,
pero también hay que tener ojo porque igual hay letra chica, porque no empieza a regir de inmediato. Entonces ahí también hay que estar actualizándose en caso de que, por ejemplo, no vayan a certificarse ahora ya al tiro. Ya también revisen en el momento que se van a certificar. Lo que sí hay periodos y no es como que siempre haya cupo. Entonces eso sí igual es importante. Yo les aconsejo así como, por eso les digo que es súper bueno asociarse como con colegas, porque así si son varios les van a tomar mayor peso y van a poder al tiro acceder más rápido. Así que eso. Pero los valores va a depender de cada empresa. Así que no podría dar como un monto exacto. ¿Ya? Así que eso. Lo que sí me recuerdo es que, por ejemplo, pero eso lo evalúa Sense, así que está bien regido, es que yo, por ejemplo, soy facilitadora y estoy dictando este curso, yo no puedo ser certificadora de ustedes, por ejemplo. No, la profesora no puede ser la que después evalúa, ¿ya? Pero es un tema de evitar cualquier arreglín. Así que ahí también hay que evitar esas cosas. Eso no pasa, así que no es como que les va a tocar a alguien que ustedes no sepa, hayan conocido, ¿ya? Y eso, así que les aconsejo que lo hagan. Camila, y con respecto a lo que se sube a la plataforma, ese plan anual, ¿es más o ¿Mm? menos lo mismo en esta, cuando se tiene que ir a acreditar como gestor? ¿Es algo parecido? ¿Hay que llevar algún plan? ¿Se hace en el momento? ¿No? Para la prueba, dices tú. O sea, te pregunto, no sé si en el momento te hacen crear algún plan anual, así como sintetizado, algo así, Sí, cuando pero se va a ellos, dar la prueba. sí, pero ellos ya lo tienen hecho. Ah, es como corregirlo un poco. Exactamente. Ya, Por eso les ok. decía que les dan acceso al computador donde ustedes pueden ir borrando o agregando. Igual son bien Sí. flexibles en eso porque ellos también tienen esto de, por ejemplo, si a ustedes se les hace muy difícil dar las respuestas por escrito y ellos lo notan, igual son así como, mire, mejor dígamelo hablado. ¿Ya? Dígame lo que quisiera poner acá en este apartado y te dan tiempo. Así que en ese sentido igual hay flexibilidad. Pero no es que ustedes lo lleven hecho. No tienen que llevar nada pensado ni nada. Ya está todo ahí elaborado. Ya solo es corregir. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda, que estoy acá, no los veo a todos. Ah, voy a volver a repasar voy a volver a mostrar, perdón, lo que les mostré la semana pasada, que eran los ejemplos de cada una de estas acciones. Ya, así que voy a ir abriendo las uno por uno. Un segundo que estoy haciendo el diagnóstico. Voy a, voy a compartir. Ya, por ejemplo, este era un ejemplo de un cuestionario de autodiagnóstico de empresa, que lo vimos ahí la semana anterior, donde tenemos, por ejemplo, se evaluaban las políticas, normas y procedimientos que rigen a la empresa. ¿Ya? Acá yo esa vez les decía que lo hicimos como en alto, medio, bajo, pero ustedes lo pueden poner sí, no, cumple o no cumple, ya, observaciones, etc. Pero en el fondo es que esté disponible, que eso igual es clave, que la dirección o sea, sí, la dirección del trabajo eh, puede ir a fiscalizarlos, ya, en cualquier minuto del año, no solo cuando se declara. Y entonces ustedes como gestor lo ideal es que siempre lleven una carpeta, un registro con todas sus acciones, entonces tengan este diagnóstico, tengan la fecha en la que lo hicieron, que hayan pruebas, evidencias, etc.
Entonces acá es más o menos como un formato tipo, donde se evalúa todas las políticas, normas, procedimientos. Después tenemos otro ítem donde se evalúa el espacio físico, ¿ya? El mobiliario, los objetos, el ambiente, el acceso al edificio, a la institución. Si es que ya hay una evaluación, también es importante que ustedes lo reporten. Después se evalúa la parte administrativa en cuanto a la planificación y el presupuesto que se tiene para trabajadores, ¿cierto?, en situación de discapacidad, si existe o no existe. En muchas empresas no existe este ítem, entonces también es importante que lo evalúen. Y si existe, pueden poner el monto que hay disponible ya o en qué se utiliza hasta ese momento. Si es que hay una organización, coordinación, ¿cierto?, en temas administrativos de la empresa donde tengan presente el tema de la discapacidad y el interés por generar nuevos proyectos, ¿ya? Información y comunicación, esto ya tiene que ver con accesos, por ejemplo, si el edificio posee señalización, ya, si hay personal capacitado en lengua de señas, eh, o cualquier otro tipo de, en el fondo, adaptaciones que se realicen en la empresa. Como les digo, esta es una idea, pero ustedes pueden crear su propio temario. La parte actitudinal también es importante evaluarla, ya cómo son los valores de la empresa, si apuntan o no a la discriminación, a la igualdad. En muchas empresas igual existen políticas, ya a veces existen políticas de diversidad, de inclusión de género. Eso también les sirve a ustedes para ir viendo y evaluando qué mecanismo, ¿cierto? O qué visión tiene la empresa. Si tiene conocimiento o no los trabajadores para interactuar y relacionarse con personas en situación de discapacidad, si hay un plan de sensibilización. Otro tema, otro ítem es el transporte, así igual lo hablamos. Y por último, los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa. ¿Ya? Este es un Como, cuestionario, perdón, ¿Mm? autodiagnóstico, así es el nombre técnico de este Sí, cuestionario. cuestionario de autodiagnóstico. ¿Ya? Ya. Y ustedes ahí lo van completando desde su mirada como gestor de inclusión. Lo que también hablamos, me hice recuerdo de que también les mencioné que es súper importante cuando hay una empresa que tiene un RUT, pero que tiene distintas entidades, que es lo que pasa, por ejemplo, con las corporaciones educacionales, ya que existe una corporación, pero asociado a esta corporación son, por ejemplo, 5 colegios. Ahí el trabajo para el gestor sí se hace un poquito más pesado, porque este cuestionario autodiagnóstico tendría que ser para cada uno de esos colegios, ¿ya? Sí puede ser, obviamente, en temas de, por ejemplo, en el primer ítem, políticas, normas y procedimientos, puede ser que se repita en los 5 colegios, porque quizás la corporación lo tiene así para los 5 en cuanto a normas. Lucía, ¿me iba a decir algo? No, no, Ah, ya. lo que pasa es que estaba leyendo aquí que tomé apuntes la semana anterior que era política, norma y procedimiento. Espacio Sí, físico, administrativa, sí, información y comunicación, actitudinal, transporte y recursos tecnológicos, ¿sí? sí, ¿Eso era? súper. Ah, ya, Esos 7, ya. sí, muy bien. Esos, así que ahí cuando tengan, como les digo, cuando tengan más a cargo, estén más a cargo de empresas más grandes o con estas como suborganismos, por decirlo así, ahí también van a tener que hacer este diagnóstico para todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos el cuestionario autodiagnóstico del colegio, tanto después del otro, y tener todo eso respaldado y guardado. Lo ideal es que este diagnóstico lo hagan ustedes para evitar cualquier tipo de manipulación de información, etcétera. Pero si ustedes también se quieren apoyar de otra entidad que tenga que ver con inclusión dentro de la empresa, no hay problema en que lo hagan, ¿ya? Eso no hay un problema ahí. Ya, pudiendo ser gestores de inclusión, podemos aún así pedir ayuda a alguna empresa especialista en esto para Sí, que totalmente, se totalmente. haga esta cuestionario. Ya. Exacto.
Y así igual se juega con un tema de transparencia, ¿cierto? Así que, y lo pueden poner dentro de su plan de capacitación, que no habría problema con eso. Ya, ahora voy a mostrarles otra, otra de las cosas que vimos, que tenía que ver con la publicación laboral. ¿Ya? ¿Lo ven ahí, cierto? Ya, eso también lo repasamos, esto lo vimos en el primer módulo, el formato de publicación laboral, ya donde sí o sí ustedes tienen que dejar en claro que esta publicación se está realizando bajo el marco de la ley 21.015, ¿ya? Que ahí ustedes ven cómo lo redactan en lo que viene a continuación, pero en el fondo acá está un ejemplo que dice que incentiva la contratación de personas con discapacidad, ¿cierto? Em, y que nos encontramos en búsqueda de y ponen el cargo para trabajar en tanto. Las funciones donde se especifiquen, generales, puntuales, en caso de ser necesario, los requisitos, ya. Y después, acá yo no lo agregué, pero lo vimos también en el módulo 1, importante dejar en claro de que ustedes están abiertos, ¿cierto?, a generar cualquier tipo de adecuación, si fuese el caso, para recibir a la persona durante el proceso de entrevista, ¿ya? Y ahí dejar algún contacto telefónico, correo electrónico, ¿ok? ¿Por qué es importante poner que están bajo el marco de la ley 21.015? Para no caer en temas de discriminación. Recuerden que revisamos un ejemplo que era un ejemplo totalmente erróneo, que no había que hacer, ¿cierto? Donde se decía que se necesitaba persona con discapacidad para tal cosa, pero que no podía ser de tal tipo de discapacidad. O sea, ahí también tienen que tener ojo con el lenguaje que utilicen en el formato de publicación, ¿ya? Porque también se les puede, en el fondo, demandar, ya por estar haciendo una publicación discriminatoria. Así que también tienen que tener ojo con la parte legal. Ahora, otra de los puntos que vimos es la autorización de ley de privacidad. Ya, se me va a descargar el computador. Ya, autorización, vimos, ¿cierto?, que este es el formato tipo, donde se detalle, ¿cierto?, en la fecha, en el mes, el día, año en el que están, ¿cierto?, el carnet, o sea, cédula de identidad de la persona, con el domicilio en tanto, lo mismo para la institución y para los siguientes efectos, ¿ya? Donde el presente poder se otorga con las facultades establecidas en la Ley 21.096, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. ¿Ok? Y ahí obviamente lo tiene que firmar la persona que está entrevistando y la que está siendo entrevistada. Esa autorización se realiza durante la entrevista. Por eso es súper clave que ustedes pudiesen estar presentes, pero en el caso de que no puedan, es importante que capaciten a los profesionales que van a entrevistar a personas en situación de discapacidad, ¿ya? Para que ellos lo tengan incorporado dentro de sus acciones. Después tenemos, les mostré un ejemplo de análisis de puesto de trabajo, que lo voy a poner acá. ¿Ya? Acá tenemos la información general del puesto, empresa, cargo, fecha de evaluación, nombre del evaluador, que serían ustedes. Ahí fuimos viendo accesibilidad física, vimos del edificio, ¿cierto? De la estación de trabajo donde se va a poner este trabajador que va a entrar a la empresa, se va a ubicar, perdón, espacios de uso común, que era clave y también lo vimos en otras clases, las condiciones generales de este cargo, si debe usar uniforme o vestuario, la colación, cuál es el horario, los costos de esta colación en cuanto a tiempo, si hay casino o comedor para que esta persona pueda acceder, el tema de vestidor, casilleros, baños, ¿ya? Las condiciones contractuales de este puesto de trabajo, cuál es la jornada laboral, cuál es su horario, el tipo de contrato, la remuneración que va a recibir, ¿cierto?
los beneficios, bonos, gratificaciones que tenga asociada la empresa, los requisitos que ustedes van a exigir o que se esperan, nivel educativo, conocimiento requerido, experiencia previa, ¿ya? Y la descripción general, ¿cierto?, del cargo con sus funciones y las exigencias. Y ahí sí, ideal que lo detallen por factor. Y por último, las recomendaciones, ya que las recomendaciones son es un análisis, ¿cierto?, de las exigencias del puesto de trabajo que ustedes van a detallar según los perfiles de tipos de discapacidad. Entonces, este análisis lo hacen ustedes como gestor y lo dejan ahí, ¿ya? Como les dije delante, lo ideal es que haya un análisis de puesto de trabajo para cada cargo que va a desempeñar alguna persona en situación de discapacidad. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿De alguno de los otros módulos que les haya quedado alguna duda? Voy a enchufar mi computador. Un segundo. Un segundito, maestro. Ya. Bueno, voy a seguir entonces mostrando los otros ejemplos que vimos. Vimos también el plan de capacitación, que yo les mostré un ejemplo de un plan que había realizado yo, ¿cierto? Para una corporación educacional, donde importante que tengan una presentación tipo introducción, ¿cierto? O el objetivo de su plan de capacitación. Y ahí yo les decía que yo le tenía objetivos específicos, las acciones que se van a realizar para cumplir ese objetivo, los medios de verificación, ¿ya? Y después viene un cronograma de actividades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primer semestre, ya la actividad, la entidad que está a cargo, los participantes, la modalidad y la fecha o los meses estimados. ¿Ok? Y la entidad a cargo, lo ideal, y ya es algo que también se promueve bastante a través de la ley, es que ustedes hagan conexiones con entidades externas, que utilicen estos recursos externos como OMIL, CENSE, las mutuales, ¿ya? Y también si es que ustedes como empresa determinan que es bueno contratar a alguien, por ejemplo, en algún momento. Me recuerdo que contratamos a psicólogos laborales que también tienen algunas organizaciones que tienen que ver con inclusión para que fueran a capacitar, a sensibilizar, ¿ya? Pero la idea es que siempre hayan alguien externo, que no solo sean ustedes como gestor la persona que se va a parar adelante a capacitar o dar una charla, porque pasa mucho lo que ya habíamos hablado, que en el fondo siempre las personas esperan como que venga alguien de afuera para darle mayor relevancia o importancia. ¿Ya? Y acá venía lo mismo en el segundo semestre. Ojo que hay muchas empresas e instituciones que tienen arquitectos asesores, ¿ya? Que también ustedes se pueden comunicar con ellos, por ejemplo, para una evaluación de accesos. Sería clave, porque ya tendrían otra mirada. Así que también podría ser una de las personas que pudiese ir a ayudarlos en su plan de capacitación. ¿Ya? Y ojo que el plan de capacitación no se refiere solo a capacitación de charlas, de cursos, sino a todas las acciones que ustedes van a hacer. Entre esas acciones está visitas al puesto de trabajo, ¿ya? El acompañamiento a otros tipos, o sea, a las personas, a los trabajadores que vayan ingresando con discapacidad, reuniones para reevaluar, para evaluar, reuniones para sensibilizar. Entonces, todo eso tiene que ir en este plan, ¿ya? Y por eso es ideal este cronograma que yo les mencionaba ahí. En este caso, ahí está detallado por semestre, ¿ya? Y por último, teníamos la política de inclusión, ¿ya?
donde viene lo mismo. La introducción, ¿cierto? Que tiene que ver con, bueno, con la discapacidad en sí, desde dónde surge esta política, los fundamentos de la institución donde ustedes van a estar ejerciendo, como la misión, la visión, los objetivos de la política, ¿ya? Por ejemplo, acá es una política de diversidad e inclusión laboral, ¿ya? Se están mezclando dos cosas en una política. En otras partes hemos realizado políticas de diversidad, inclusión laboral y equidad de género, por ejemplo, ¿ya? Donde se mezclan tres cosas, tres temáticas en una sola política. Después, ¿cierto? Se definen los compromisos que ustedes quieren seguir para dar cumplimiento al objetivo, cuál va a ser el alcance y los ámbitos de acción, los lineamientos ya. Y después ahí ya pueden explayarse en todo lo que tiene que ver con la política y los procedimientos que van a hacer para que esta política se cumpla. Ya entonces, por ejemplo, acá pusimos, va a haber difusión, capacitación, programa de inducción a las personas cuando ingresen, instancias de retroalimentación, donde también se genera un acompañamiento y seguimiento, accesibilidad y diseño universal, consultas y notificaciones, eso sí o sí lo tienen que poner al último y dejar en claro algún correo o entidad a la que los trabajadores se puedan comunicar para dudas o denuncias, ¿ya? Que quisieran hacer respecto al incumplimiento de esta ley. Eso también tiene que quedar súper en claro para todos sus trabajadores. Ya, así que eso ahí igual importante. Obviamente no se vayan a poner a ustedes dentro de esos medios porque claramente no pueden ser ustedes los que estén ahí recibiendo las denuncias. ¿Ya? Y vuelvo a recalcar que no sea muy extensa, ¿ya? En algún minuto me recuerdo haber visto algunas políticas de 15, 16 páginas que finalmente ya no salen del formato de una política. Ya, no son puntuales, se hablan más cosas que pudiesen estar en otras partes, así que eso es importante ahí. Y algo que también es clave, que ustedes se comuniquen, ¿cierto?, con recursos humanos, con la empresa, con gerencia, para saber también dónde dejar esta política, dónde tiene que estar, ¿ya? Me refiero a en formato físico, porque si va a la inspección del trabajo, por ejemplo, y la solicita, tiene que estar a mano y disponible. ¿Ya? Eso también ustedes tienen que evaluarlo con sus jefaturas para ver dónde va a estar disponible esta política. Y esta debería también compartirse con todo el personal, con Con toda la todo el gente, personal. así como se manda un anexo de trabajo, compartir esta política para que todos estén al tanto. ¿Sí? Exacto, sí, Ah, ok, tal cual. ya. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, por un correo en difusión que Ujú. le llegue a todos los trabajadores. O podría incluirse en el reglamento interno también. Sí, también, Ya, sí, sí se puede. De hecho, en varios lugares está dentro del reglamento interno. perfecto. Así que no hay problema con eso. Sería lo ideal. Y bueno, de todas las acciones que vimos, acá, esos son todos los ejemplos y lo más importante. Ya como les dije, ese videito corto de cómo se comunica a la dirección del trabajo lo voy a anexar para que ahí Eli lo suba y puedan ustedes ver. Y de todas formas, como dije, igual hay tutoriales, pero a veces son un poquito engorrosos, como que se dan más vueltas. Pero no es la idea que ustedes se enreden. Esos son los ejemplos. Voy a ver acá, bueno, esta fue la primera clase. Acá vimos ya temas como, ¿cierto? De un comienzo, de cómo se rige, como las leyes, que era lo que yo les decía, los principios que tienen las leyes, que aquí la 20.422 es como la que da el inicio a todo, 21.015, muy importante, ¿cierto? Acá vimos, por ejemplo, los requisitos para que una oferta laboral fuera inclusiva, que es importante que lo repasen. Este fue el aviso de trabajo que no era el que había que hacer, ¿cierto? Autorización, ahí está acá también. Importante que manejen
cómo a las personas para que accedan a su credencial de discapacidad, ¿ya? Eso también es importante que ustedes como gestores lo manejen. Eh, ¿Cuáles son los beneficios también, cierto? La ley 21.275, que es ya donde se dice como tal que debe existir esta figura de gestor de inclusión. ¿Cuáles son las funciones? Ahí hablamos del perfil del cargo según Chile Valora, ¿cierto? Es bastante ahí detallado las funciones que debiésemos cumplir. Ya, estas son las empresas que certifican, son varias, miren, como pueden ver. Así que ahí se pueden comunicar con ellas. Están ahí en la presentación de la clase 1. ¿Ya? Para que les puedan preguntar. Ay, Katy, me habías hecho una consulta. Las personas que tengan credencial de discapacidad y tienen un ingreso por pensión, ¿se pueden contratar? Sí, sí se pueden contratar. No sé, Katy, si ahí lo que es importante también es detallar el tipo de pensión. Pero Hola, ¿me no sé escuchas? sí, sí te escucho, Katy. Mira, referente a la pregunta que te había hecho, era como, claro, ellos tienen una pensión, pero ¿habrá un tope de sueldo que ellos deberían ganar? Exacto, sí, Por el- Ah, ya, exactamente, sí. para Eso es que no importante, le quiten ese aporte. ese beneficio, sí, sí. Eso es súper importante. Y lo otro, aprovechando que hiciste esta pregunta, em, recuerden que que pueden ser con credencial de discapacidad o pensión de invalidez, ¿ya? Eso puede certificar que la persona tiene discapacidad. Perdón, no entendí un poco lo que hablaba Katy ahí. ¿La persona tiene que tener hasta un tope de sueldo para no perder esta pensión o eso es indistinto? Ya, lo que Porque si pasa es que, ocupan un cargo gerencial, por ejemplo, va a tener un sueldo no menor. Entiendo a lo mejor si es que, o la pregunta que hacía Katy era un poco en relación a que si tiene un descuento previsional o no se envía a la FP, no se paga la FP, ¿a eso se refería o no? Ahí me perdí. no, ahí, esas son cosas distintas. Ya, Katy, no sé si puedes corroborar para que estemos respondiendo lo mismo. No, en cuanto al sueldo, Ya, sí, no es. si hay si hay un límite del cual él puede ganar persona para obtener este beneficio. Tú te refieres para tener la pensión de invalidez, ¿cierto? Claro, sí. Ya, porque ahí también tienen que recordar que para tener la pensión de invalidez también hay requisitos asociados, ¿ya? Aparte de lo del sueldo, también hay temas del registro social de hogares, hay más requisitos. Entonces también ahí hay que tener ojo, porque yo no sé si es un monto exacto, no sé si alguno de ustedes lo maneja como tal. Cindy, te veis ahí que está. Sí, es que estaba viendo porque, pero no sé si está tan actualizado en la página de Previsión Social. Sale justamente la pregunta. Voy a mandar aquí el link al WhatsApp, o sea, al WhatsApp, al chat. A ver. Ya. Y ahí está. Pero efectivamente, claro, hay como sueldo más, hay un sueldo tope para no perder la pensión. De hecho, aquí en esta página dice que mantendrá el 100% de su pensión básica solidaria de invalidez o aporte pensional solidario de invalidez, Solo siempre que después. su sueldo que reciba no sea mayor a un ingreso mínimo mensual. Pero, por ejemplo, aquí yo veo que ese monto ya no es el ingreso mínimo, entonces Exacto. no creo que esté Lo- actualizado. exacto. Es lo Ujú. mismo que Pero, ujú, sí. continúa nomás. No sé qué más iba a. Perdón, disculpen que pregunte esto, pero Ah, estoy viendo sí. aquí, eh, eh,
estoy poniéndome en el caso de que alguno trabaje para algún colegio o la Ujú. universidad, que hay varios aquí. Un profesor de universidad, un profesor de un colegio va a tener un sueldo mucho más alto de este tope, ¿cierto? O Exacto. sea, una cosa es tener la credencial y otra cosa distinta es tener acceso a la pensión La que pensión. reciba del Estado, ¿cierto? Son dos cosas Son diferentes. dos cosas totalmente distintas. Para aquellos que tienen un sueldo bajo, sería bueno motivarlos a que puedan postular a la pensión. Para aquellos que tienen un sueldo alto, deberíamos motivarlos para que tengan su credencial de discapacidad y eso nos beneficia también a nosotros en la universidad, en un colegio, donde sea que trabajemos, ¿cierto? Porque vamos a cumplir con ese 1%. ¿Es así o no? Sí, de hecho es una buena estrategia de pensarlo así. Y de hecho eso lo hablamos también en una de las clases, de que, por ejemplo, pasa mucho que en ciertas empresas, eh, y ocurren varias, alguien tiene un micrófono abierto, Sí, ¿sí? Y ya. Y resulta de que pasa de que muchas veces hay empresas que cumplen con la cuota sin ni siquiera haber subido un anuncio de trabajo, ¿ya? Sino que hacen planes de sensibilización y además promueven mucho cuáles son los beneficios de la credencial de discapacidad a sus mismos trabajadores que ya tienen, y muchos de estos efectivamente se dan cuenta que están en una situación de discapacidad, que no sabían que podían optar a esta credencial, o que a muchas veces hay gente que le da miedo, ¿cierto? Contarlo, comunicarlo, exponerlo. Entonces, finalmente realizan el trámite, se comunican con el gestor de inclusión, se hace esta declaración a la dirección del trabajo y la empresa cumple con la cuota. ¿Ya? No sé si Lucía ahí te respondo. Sí, o sea, una estrategia para motivar hacia ambos lados, para el beneficio Exactamente, del trabajador y beneficio de la empresa, ¿sí? Lo veo exactamente. desde ese punto de Sí. vista. Sí, sí, muchas veces, como les digo, se realiza así. Ahora, importante que tiene que ser una, ¿cómo se llama? Información, ¿cierto? Que es totalmente confidencial. No se puede exponer, ¿ya? No tienen por qué el resto de trabajadores saber quién está en situación de discapacidad. Ya, así que eso tienen que manejarlo muy bien. Ahí Cindy envió otro link, ¿cierto, Cindy? ¿Este es el segundo? sí, es que ese es el del sistema de pensiones que debería estar actualizado. Pero efectivamente yo también, cuando trabajé en el área, dábamos esta información porque las personas que tenían la situación de discapacidad tenían mucho miedo de que perdieran el beneficio. Pero yo Exacto. no me acuerdo si había una forma de hacer que ellos no impusieran, o sea, que se les descontara solamente el monto asociado a salud, porque si efectivamente estaban pensionados, no debería descontárseles para FP, por ejemplo, pero creo que Exacto. era solo en un tipo de régimen de pensión, porque hay como dos o tres tipos, si no me equivoco. Sí. Miren, yo lo voy a volver a verificar, ¿ya? Porque hay información que se va actualizando. Aquí yo sé que se cambiaron algunas cosas respecto a esta pensión. Incluso los montos van cambiando, los montos que se reciben y los topes, ¿ya? Así que ahí me comprometo a dejarlo claro con Eli para que también se les aclare a ustedes el panorama. No sé si ahí, Katy, más o menos te orientamos un poquito. Sí, lo que pasa es que lo preguntaba porque nosotros tenemos una persona en la oficina que tiene este beneficio Ya, y entonces tenemos la duda con si lo estamos haciendo correctamente. claro. Como para contarlo en la Camila, cuota, dicen ustedes. Claro. Ya. Camila, pero cuando nosotros informamos a las personas que tienen la credencial, no, o las personas que tienen en este caso, el subsidio. No, 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 no. La persona que tiene su registro nacional de discapacidad. Ese es el O sea, certificado que se les pide, o sea, el de la credencial. ya.
¿ya? Que Claro, ahí porque otra... recuerden Ujú. que recuerden de que cuando ustedes hacen este trámite, les va a llegar un certificado y luego les llega la credencial, ¿ya? Pero son Ah, dos correos que van a llegar, son dos hojitas en el fondo que les van a llegar a cada persona, ¿ya? Y ahí eso es lo que vale, ese es su certificado. es que entonces ahí tendríamos que hacer un poco la diferenciación. Tal vez lo que pregunta Katy es si hay algún tope o algo para cotizar, si la persona tiene esta pensión de invalidez. Tal vez por ahí va la pregunta de Katy. Otra cosa diferente es lo que nosotros informamos a la plataforma, por lo que entiendo, y es quienes tienen realmente este certificado de emitido, ¿cierto? Para poder nosotros informar. Sí, es que esas personas igual tienen ese carnet, por eso que nosotros lo subimos a la ADT, pero a la vez también tiene esa pensión de invalidez. Exactamente. Sí, porque para haber sacado esa pensión tiene que también tener su... También tiene credencial de discapacidad. Sí, por eso vuelvo a repetir, es una duda que quiero aclararme también a mí misma como para ser más exacta en la respuesta ya, así que ahí yo lo voy a dejar en claro con ustedes para ser lo más actualizado posible. Así que ahí se las envío con él, ¿ya? Para que también nos quede Ya, todo claro si es que hay un monto exacto. ya, Cindy, gracias. de nada, Katy. Solamente que a nosotros nos pasó como recomendación quizá a Katy que cuando hagan las averiguaciones, o sea, si es que la persona quiere averiguar en realidad, porque como dices tú, Camila, no va a entregar la información, pero nos pasó una vez que una de las personas con discapacidad que estaba trabajando fue como por iniciativa propia averiguar y lamentablemente la atendieron súper mal en la FP. De hecho, le metieron tanto miedo que ella quería renunciar porque iba a perder la pensión. Entonces, quizás que sería bueno que en el caso de Katy, primero averiguaran ella, la orientaran, porque puede que las personas vayan a consultar a la FP y obviamente la FP tiene una postura no del beneficio, sino que de ganar, ¿no? Y la pueden asustar y puede ser contraproducente. Eso. Sí, súper, súper bueno el aporte porque pasa. Y pasa harto, ¿ya? Pasa mucho, mucho. Incluso lo mismo que yo les estaba diciendo, hay muchos trabajadores que les da miedo comunicar a la empresa, ¿cierto? Que están en esta situación de discapacidad porque creen que los van a echar automáticamente, ¿ya? Porque por la mirada y el estigma que hay asociado a la discapacidad. Entonces también ahí tienen que tener ojo, por eso es tan importante el plan de capacitación, de sensibilización para jefaturas, para los trabajadores, para toda la empresa, ¿ya? Así que eso es clave. Hay mucha desinformación asociada al tema. Se sabe poco de los beneficios. Eso también es clave que ustedes lo recalquen, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios asociados a tener el Registro Nacional de Discapacidad? em, Ir viendo actualizaciones, ya por ejemplo, hoy en día que tenga, por ejemplo, beneficios para los chicos, esto ya es para menores de 18 años, pero que tiene también beneficios para los chicos que rinden la PAES, por ejemplo, ya que pueden pedir adecuaciones curriculares. Ya, entonces, todas esas cosas hay mucha gente que no las maneja. Ya, entonces también ahí también es importante que ustedes lo vayan mencionando y comentando. ¿Ya? Así que eso, no sé si algo más que pueda yo aclararles, ya que esta es como la última vez que nos vamos a ver por este medio, ya después lo otro lo puedo contestar por vía correo y a través de Eli. ¿Alguna otra duda, consulta que quizás no, o alguna otra sugerencia, que algo que quieran que podamos ver si es que les puedo enviar? Camila y yo, el gestor de inclusión se espera que igual pueda hacer un informe de ajustes para la persona posterior que ingresa al puesto de trabajo. Es una función que algunos empleadores exigen, pero la ley no. Ya.
¿Ok? Sí, porque lo pensaba como, porque, por ejemplo, acá yo creo que no todos somos, creo yo, terapeutas ocupacionales, Claro. y porque también pueden haber algunas otras profesiones afines en este trabajo, pero por ejemplo, yo siempre he considerado, y cuando trabajábamos en esta área, siempre era el terapeuta ocupacional el que hacía esa parte, Claro. porque evidentemente es el área de trabajo de ustedes. Entonces, pensando también como en la evaluación que nos hacen, si es que preguntan sobre ajustes, qué ajustaría en este caso, no sé. Y también después como gestora de inclusión, o sea, se espera que nosotros también tengamos ese conocimiento, aun no siendo terapeuta ocupacional. Mira, es como un conocimiento a grandes rasgos, ¿ya? En cuanto a temas de la prueba, no se va a especificar como que ustedes sepan redactar como tal, porque se entiende de que si no sería casi que una especialidad de terapia ocupacional, y no es así, ¿ya? Así que no hay problema con eso como para que no se asusten tampoco. Y lo otro es que en la práctica misma, por eso es súper importante la OMIL. Porque incluso yo, por ejemplo, como terapeuta ocupacional, que podría haber hecho esos informes, yo aún así me respaldaba con Patricia, que es en Chillán al menos, la encargada de OMIL, que es terapeuta ocupacional. Y ella me enviaba estos informes también, los previos, los anteriores a contratar, y después yo le pedía también orientación para hacer los otros. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo yo también me respaldo que se hizo una gestión con una entidad externa desde otra mirada, o bien muchas veces solicitamos orientación porque ellos ya tienen perfiles, planillas, checklists, entonces no, ahí, por ejemplo, tú te puedes respaldar totalmente con eso. ¿Ya? Y también en el caso de la evaluación, pensando en la prueba, lo importante finalmente es que tú, y por eso igual una de esas actividades que comentó Katy delante es saber, por ejemplo, el organigrama o a qué instituciones dirigirme como gestora para pedir ayuda. Eso es lo que más se valora en la evaluación, que tú sepas derivar, que tú sepas comunicarte con otras entidades, entonces más allá de que seamos o no seamos terapeutas, trabajadora social o, ¿ya? Así que ahí no sé si se contesta la pregunta. Sí, súper. Muchas gracias, Camila. Así que ahí con toda la fe a rendir la prueba. Les va a ir muy bien. Sí, así que cualquier duda, consulta, ya saben, ahí les dejé mi correo, porque como les dije, no estoy usando el de la universidad, para que se puedan dirigir directamente o a través de Eli, no hay ningún problema, ¿ya? Si es que llega a surgir otra duda, porque no todos han subido todas sus actividades, también me la hacen llegar, no hay problema con eso. Así que eso, vamos Súper. a despedirnos antes. Elisa. Sí, seguro. Esto, bueno, gracias a los que se conectaron hace poco, estuvieron participando en la clase. Ha estado bastante dinámica, eso lo hace muy enriquecedor, así que gracias por participar. Y claro, este correo igual yo lo he compartido con algunos otros colegas que también han tenido algunas dudas, así que también lo voy a volver a compartir ahora, pero en el WhatsApp, pero en el grupo para que lo puedan tener todos, ¿ya? Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, profe Cami, por las capacitaciones, por las clases, siempre a disposición para estar atenta a dar respuesta. Y bueno, gracias a todos. Ya terminamos las clases sincrónicas. Ahora solo nos queda lo que es la evaluación final, que ya está bueno, ya acabo de habilitarla. Ahí ustedes igual lo van a poder presentarle de acuerdo a lo que se muestra en el calendario. Me parece que es el lunes, no estoy de acuerdo. No recuerdo perfectamente, pero me parece que es el lunes que se realiza. De todas formas, ustedes pueden revisar el calendario. Ahí va a estar la fecha donde se va a abrir la actividad para que ustedes puedan entonces empezar a trabajar en ella. Cualquier cosita, por favor, como indicó la profe Cami, puedan ustedes hacerles preguntas. Gracias por conectarse, que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a orar y entonces, si no hay más preguntas o no hay más dudas, vamos a orar. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y misericordia y bondad. Gracias por la oportunidad que nos has dado de a los colegas de poder realizar esta capacitación. Síguelos guiando, bendiciendo, Señor, y que cada una de estas actividades, perfeccionamiento académico que tengan, sean de enriquecimiento, Señor, para sus vidas en varios ámbitos. Según cada uno de los presentes, los que no se pudieron conectar, hay varios que están viajando, llevarlos con bien, y según cada uno de nosotros y con nuestras actividades que también hemos de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, colegas, que el Señor les bendiga. Estamos atentos a cualquier requerimiento. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, profe Cami. Ahí estamos entonces en contacto. Un abrazo. Ahí yo les mando un abrazo y corazones, solo que mi cámara no se ve. Gracias.